Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio. Qué gusto acompañarle una vez más en el programa Conversamos, en donde siempre conversamos, valga la redundancia, de cosas que nos interesan a todos. Y yo sé que usted ya está pensando en los tamales, ya está pensando en los regalitos de Navidad para su familia. Y por supuesto, viene diciembre, viene el aguinaldo, ese 13º salario que muchos costarricenses esperan para poder, ya sea salir de deudas, poder ahorrar un poquito, pasear, comprar, demás. Pero a veces no podemos administrar bien este recurso o no sabemos hacerlo. Entonces, hoy acá en el programa Conversamos me acompaña doña Anabel Ortega, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Bancos y Entidades Financieras, para hablar de esos consejos que todos necesitamos de cara a el aguinaldo, ya pronto de llegar diciembre, y esa necesidad de poder cuidar nuestro dinero, porque cuesta mucho, doña Anabel. Decíamos que uno espera todo el año ese dinero, y qué bonito poderlo administrar de una mejor forma, de que todas nuestras necesidades queden satisfechas. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada de estar acá, Melissa, con ustedes. Cuesta llegar a diciembre, cuesta que llegue el aguinaldo, pero a veces se va tan rápido, ¿verdad? Entonces yo quiero hoy dividir el programa en dos partes, en cómo administrar de una mejor forma el aguinaldo de cara a que ya estamos a semanas de que muchos costarricenses lo reciban, y también cómo evitar ser estafado, cómo evitar que perdamos ese dinero que tanto nos cuesta y tanto nos ilusiona por culpa de personas malintencionadas. Así es. Bien, algunas recomendaciones fundamentales, y eso que usted señala, Melissa, es importantísimo que empecemos ya a pensar qué vamos a hacer con ese aguinaldo, ¿verdad? Ojalá hacer una lista de las necesidades que tenemos, ¿verdad? Y priorizarlas para saber en qué vamos a utilizar el aguinaldo, porque si no, de repente, si no hacemos esa lista de necesidades, de repente empezamos a gastar y se nos fue para aquellas cosas prioritarias, ¿verdad? O urgentes que teníamos, ¿verdad? Entonces, lo primero es hacer esa lista de necesidades, ¿verdad? Y luego, entonces, podemos empezar a distribuir ese aguinaldo, ¿verdad? Nos ha costado tanto, es tan importante, es una oportunidad a final de año de balancear, por ejemplo, nuestras finanzas, ¿verdad? Y entonces ir asignando un monto del aguinaldo para esas necesidades. ¿Qué se aconseja? Bueno, revisar deudas, ¿verdad? Por el costo financiero que tienen. Ojalá las deudas más caras, abonarles, no es que va a ir todo el aguinaldo ahí, pero que nos permita balancear nuestra liquidez, nuestra disponibilidad de dinero en los próximos meses, ¿verdad? Y así ir priorizando las actividades en las que realmente es importante aprovechar esta oportunidad que tenemos a fin de año para volver a balancear nuestra vida financiera también y nuestra tranquilidad. Doña Anabel, preguntábamos fuera de micrófonos qué vamos a hacer con mis compañeros, por ejemplo, con el aguinaldo. Decía deudas, pero ¿qué tanto hay que equilibrarlo? Como decía usted, ¿hay que agarrar todo el 100% del aguinaldo y pagar esa deuda, o se puede distribuir de alguna mejor forma para no sentir que se nos fue la plata de las manos? Sí, cada caso es diferente, ¿verdad? Porque habrá gente que tal vez está realmente con una deuda que no ha pagado y tiene que destinarlo a eso, ¿verdad? Pero la idea es que sea un balance, ¿verdad? Que podamos destinar una parte de eso, pero también que podamos destinar una parte para disfrutar con la familia, ¿verdad? Sin excesos, ¿verdad? Entonces uno ve los regalitos igual, la lista, ¿verdad? Porque empezamos a comprar regalos sin pensar y se nos va más dinero del que tenemos para esos regalos. Entonces, hacer una lista, señalar los que son necesarios, ¿verdad? Que no nos desbalanceen, no por quedar bien con los demás nos vamos a desbalancear, eso no es sano desde ningún punto de vista. Entonces, la idea es que se pueda distribuir en aquello que es prioritario, no solo una cosa. Y como le digo, si ya la situación de deuda es mucha, pues a lo mejor va a tener que hacer el sacrificio toda la familia de destinar ese aguinaldo para eso que le ayude a bajar su deuda, ¿verdad? Si es muy urgente, pero la idea es que sea un balance, ¿verdad? Doña Anabel, bueno, este año, por ejemplo, los costarricenses tienen buenas noticias con su marchamo, porque a muchos, me incluyo, nos bajó el marchamo, y también muchos destinaban casi el 90%, 80% de su aguinaldo a pagar ese marchamo. Ahora digamos que les va a sobrar un poquito. Entonces, también qué importante poder decir, bueno, antes pagaba
200,000 colones de marchamo, ahora voy a pagar 120. O sea, no es, perdón la expresión, me voy a comer en confites los 80,000 colones que me sobró. Se puede buscar una mejor forma de distribuirlo para que, digamos, pueda, no sé, si lo invertía en el carro, tal vez alguna reparación para el carro, es ser ese comprador inteligente o inversor inteligente. Correcto, cuando tenemos un dinerito, además que se libera, ¿verdad? Es importantísimo el poder utilizarlo. Puede ser para una misma mejora, ¿verdad? Como usted señala, para la familia, que ya tal vez no teníamos ese espacio porque lo teníamos destinado, ¿verdad? O incluso para ahorro, ¿verdad? Y que también hemos dicho, el marchamo incluso, que es un buen ejemplo, es algo que en la medida de lo posible, incluso para liberar nuestro aguinaldo, podríamos ir ahorrando durante el año, ¿verdad? Porque con poquito podemos llegar a ese marchamo y entonces el aguinaldo ya no le pesa el marchamo, ¿verdad? Que nos libera mucho más. Pero sí, la idea es poder aprovechar ese dinero para la familia, ¿verdad? Para disfrutar con la familia, para hacer esos regalitos también de Navidad y para hacer ahorro. Doña Anabel, vamos a hacer nuestra primera pausa porque el tiempo pasa volando, pero también no quería dejar de lado que viene Viernes Negro. Mucha gente trata de invertir y después dice, lo pago con tarjeta de crédito y después lo cancelo con el aguinaldo, pero no siempre pasa así. Entonces vamos a ir a una pausa y ya venimos para seguir hablando de esos consejos para que usted le rinda su aguinaldo. Continuamos acá en su programa Conversamos en la pantalla de su canal 13 y también en la Nacional 101.5 FM. Además, usted puede encontrar este programa y además los que hemos venido haciendo en el transcurso del año en nuestra página web sinardigital.com. Por si usted quiere recapitular algunos temas que hemos hablado, usted los puede encontrar allí. Estamos hablando del aguinaldo, cuál es la mejor forma de cuidarlo, tanto de nosotros mismos como de los estafadores. Doña Anabel, estábamos hablando que viene Viernes Negro y muchos dicen, voy a aprovechar las ofertas, como todavía no hay aguinaldo, lo pago con una tarjeta de crédito. ¿Qué tan sano es eso y qué tanto tenemos que pensar de cara ahí? Bien, sí, el Viernes Negro debemos de tener mucho cuidado porque saltan muchas ofertas y muchas que no necesitamos. Entonces lo primero es, ¿qué necesito yo? Nuevamente, ¿verdad? Irnos al caso particular. Si yo de todas las ofertas que hay en el Viernes Negro no necesito nada, no dejarme llevar, ¿verdad? Porque si no, esas ofertas se vuelven en contra mío, porque hago un gasto o una deuda o adquiero una deuda que no necesito. Entonces lo primero es, ¿qué necesito yo? Y si eso que necesito está en oferta, entonces comparar precios también, ¿verdad? Y si es así, estar segura de que lo voy a cancelar. Entonces, en la lista de gastos del aguinaldo, tengo que incluir ese pago, ¿verdad? Porque si no, si ya yo no lo pago, si es a tasa cero o lo que sea, no lo pago, más bien voy a tener un costo financiero mayor, ¿verdad? Entonces, por un lado, la decisión de qué comprar debe venir de una necesidad y de que exista la oferta de esa necesidad, pero no irnos a ver ofertas porque son muy tentadoras y de repente terminamos gastando en lo que no necesitamos, ¿verdad? Claro. Y es que hay que recordar la cuesta de enero, ¿verdad? Porque correcto, a veces muchas de esas compras terminan desgraciadamente revendiéndose, buscándose en esas páginas de Facebook algún cambio o algo, claro, porque ahora, no sé, me compré una pantalla muy grande, no la necesitaba, pero se me dañó la lavadora y no ahorré. Entonces, ya perdiste. O empeñándolas. Exactamente. ¿verdad? Entonces, las casas de empeño. Todo eso tiene que quedar muy claro de lo que necesitamos. Sí, tal, tiene que pasar por una reflexión primero, ¿verdad? Por un detenerse, ¿verdad? De no dejarse llevar por el impulso ni por las emociones, así es, ¿verdad? Porque es nuestro dinero que ha costado tanto, entonces hay que sostenerse. Ahora, doña Anabel, los que tenemos hijos sabemos a veces lo difícil que es la dichosa lista de Santa, la lista del niño, ¿verdad? Ubicarnos en nuestra realidad también creo que es un consejo muy importante de quienes están en casa, porque yo sé
sé que todos quisiéramos regalarle de todo lo que nuestros hijos quieren. Mi ejemplo, mi hija me pidió una muñeca, una casa de muñecas enorme, que yo le dije, no mi amor, se sale de presupuesto, de por sí ni las usan, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ubicarnos en nuestra realidad y a veces saber negociar, porque los niños son muy inteligentes y ellos pueden también, uno como padre, para que todos estemos bien, felices y tengamos una adecuada salud financiera. Exactamente, Melissa, hay que poner límites y además es muy importante porque a través de esos límites que nosotros ponemos, ellos aprenden. Si nosotros nos endeudamos por satisfacer esas demandas, aunque no podamos, ¿verdad? Ellos también aprenden a consumir de esa manera, ¿verdad? Entonces, a la postre, el día de mañana ellos tampoco se van a sostener y va a ser un círculo vicioso, ¿verdad?, de endeudamiento que no es sano, ¿verdad? Entonces, si nos ven a nosotros que les decimos, mire, es que no puedo, realmente me encantaría, pero no puedo, saben que así es la vida, ¿verdad? Que hay que poner límites y ofrecerles algo que les pueda gustar, que sí esté a nuestro alcance, ¿verdad? Que de tal manera que ellos se den cuenta que no se trata de no hacerlo, sino que hay que hacerlo con los límites que se tienen para que todos estemos bien. Ahora, doña Anabel, yo hablaba también que hay que aprender no solo a cuidar el aguinaldo de nosotros, sino de personas inescrupulosas que aprovechan estas épocas para realizar estafas. Ustedes también como Cámara de Bancos han estado realizando una campaña informativa para que las personas eviten ser víctimas de estafa, de la típica llamada del funcionario bancario y demás. Entonces, qué importante también que las personas estén alerta y que se den cuenta, como usted me decía fuera de micrófonos, que el banco a usted no lo llama. No, sí, eso es importantísimo, Melissa. Tenemos que ir cada vez educándonos la población en cómo guardar y cómo proteger nuestro dinero. Los bancos hacen su tarea y nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿verdad? Se ha aconsejado en reiteradas ocasiones no de primero sus claves, contraseñas, pines, a nadie. Lo que pasa es que a veces por comodidad se la damos al sobrino o a alguien y de repente el sobrino la apunta, se le cae, ¿verdad? Y ya van terceras personas que lo vieron salir, ¿verdad? Entonces por eso no se pueden compartir, no se deben de compartir. Otra cosa es las llamadas que usted dice, el banco nunca lo va a contactar por la vía telefónica, ¿verdad? Para eso el banco tiene sus canales. Las alertas que nos mandan es una forma de comunicación correcta que el banco establece de las operaciones, débitos o créditos que se dan en nuestras cuentas. A eso hay que estar muy atento, ¿verdad? Porque si no es una operación que yo hice, entonces me tengo que comunicar inmediatamente con el banco. Pero no hacer caso de las llamadas telefónicas es la mayor causa de estafas, las llamadas telefónicas, porque son personas muy hábiles que tienen información nuestra de redes o las van, ¿verdad? Es un trabajo de inteligencia que se hace previo y cuando lo llaman a uno buscan temas en común. Entonces, hace unos días que estábamos en una reunión con el OIJ, señora, vea, son personas tan hábiles que le empiezan a hablar a usted, le empiezan el tema en común y ya donde usted empezó con el tema en común y, de veras, y entonces uno baja las alertas, ahí es donde piden información, ¿verdad? Entonces, el atender ese tipo de llamadas, el alargarlas es muy, muy riesgoso. Si uno ve que una llamada usted no la hizo, usted no pidió, ¿verdad? O le hablan de un premio que usted ni siquiera está participando, mejor cortar. Es mejor que cortar y luego uno llamar y cerciorarse para estar tranquilo a que lo envuelvan, ¿verdad? En ese tipo de ingeniería social, que es como llaman, y lo estafan. De hecho, eso era lo que le iba a decir. Los bancos en su mayoría atienden 24 horas cuando son este tipo de situaciones de estafas. Qué importante recordarle a la gente eso, porque a veces dice, me llegó a mi correo a las 2 de la mañana una notificación de que me hicieron un rebajo. Me voy a esperar hasta la mañana. ¿Qué tan sano es eso, por ejemplo? No, y es que tienen además teléfonos de servicio al cliente donde en cualquier momento, ¿verdad? Si tienen una duda pueden contactar, ¿verdad? Entonces es importantísimo que la gente tenga eso a la mano, tenga claridad para que no le roben su dinero, ¿verdad? Sea, a través de la tecnología, pero es importantísimo no hacer caso de esas llamadas telefónicas, no hacer caso de esos premios. Además, estamos viviendo una realidad que
nadie está regalando nada. Entonces nos creemos, ¿verdad? Que es que se ganó y uno tiene que ser realista. Nadie regala nada, ¿verdad? Y si yo no participé o no apliqué a algo, mucho menos. Ahora, doña Anabel, quienes están en casa y dicen, ya le tienen miedo, a veces pasa que se sataniza también, ¿verdad? Entonces, a veces hasta ese mensaje de correo del banco, que tal vez es fidedigno, es verificable, ya no confía. ¿Qué hacer en esos casos? ¿O cuáles son esos tips que debe tener la gente para saber esto es real, esto no? Tienen que desconfiar. Es mejor desconfiar. Hace poco me llegó un mensaje para actualización de datos en el SICAC, que es una base de datos. Entonces, sencillamente no contesté. Llamé al banco, llamé digamos, a un ejecutivo, ¿verdad?, que yo supiera que estaba llamando al banco, y le dije, me llegó este y este correo con solicitando esta información. Como el banco no manda, ese tipo me dijo, sí, estamos actualizando la base de datos y esta es una nueva base de datos que se está formando, y entonces ya, entonces yo di la información, pero es mejor hasta de lo que veamos ¿verdad? Hasta el banco, no importa, el banco no se va a enojar porque desconfiamos, ¿verdad? Al final llamamos, verificamos y entonces si hay que corregir, se corrige, y si no, pues nos salvamos, ¿verdad? Sí. Doña Anabel, vamos a hacer nuevamente una pausa, pero también quería que tocáramos el tema que a veces no solamente los bancos, a veces los estafadores utilizan otros servicios, instituciones públicas, ayudas sociales, para que utilicemos estos aparatos y les demos libre acceso. Entonces vamos a hacer una pausa para también hablar de por qué o cómo tenemos que cuidarnos para evitar ser víctimas y, como lo decía, poder conservar de la mejor forma nuestros aguinaldos. Ya venimos. Continuamos acá en su programa Conversamos, hablando del aguinaldo. Ya se encuentra muy cerca esa época navideña, festiva, que a todos nos encanta comer su tamalito y su rompope, pero también qué importante cuidar nuestras finanzas, porque a veces decimos, me viene el aguinaldo, con esto compro aquello, y realmente no estamos dándole la mejor inversión. Ya decía doña Anabel Ortega, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, que hay que hacer un presupuesto, una lista de todo lo que necesitamos invertir para que nuestro aguinaldo nos rinda e incluso poder ahorrar, muy importante, porque enero también se vuelve la típica cuesta de enero. Pero también hablamos de esas personas inescrupulosas que aprovechan estas épocas en donde hay más dinero en las calles y en las cuentas de las personas para realizar estafas. Doña Anabel nos da un excelente consejo: siempre desconfiar, nunca creer, y mejor pecar de desconfiado y llamar al banco, como usted explicaba su caso, de que me digan que sí, a creer que sí es y ser víctimas y perder su dinero, ser víctima de una estafa. Pero antes de la pausa, doña Anabel, conversábamos que no solamente los estafadores se agarran de los bancos, sino también se hacen pasar por funcionarios públicos, de encuestas, de que usted ya lo mencionaba, se ganó un premio en X lugar. Entonces, qué importante es que estemos alerta, y en ese caso, pues tal vez no es tan fácil como verificar en un banco, pero sí tenemos que estar muy conscientes de que no se puede compartir ninguna información. Definitivamente, el timo, ¿verdad?, de el funcionario público también, que del Ministerio de Hacienda. Entonces, mire, usted no ha pagado tal cosa, entonces la gente se preocupa, ¿verdad?, y tiende a dar información. Bueno, igualmente, hacemos lo mismo. O sea, mire, ¿de qué departamento del Ministerio de Hacienda usted me llama?, ¿verdad? De tal departamento. Bueno, deme su nombre y su teléfono y yo le vuelvo a llamar. En este momento no le puedo atender, con mucho gusto. Y ahí a mí me ha pasado, y entonces uno llama y no es, ¿verdad? No es. Entonces, es lo mismo. Esas típicas llamadas telefónicas normalmente son estafas, ¿verdad? Y como le digo, es mejor desconfiar que terminar sin nuestro dinero, ¿verdad? Y que nos saquen todo nuestro dinero. Así es que esa es la regla en esto, ¿verdad? Sobre todo para proteger nuestras finanzas, pero luego verificar. Podemos llamar, podemos indagar y saber si era algo que era correcto, proceder, ¿verdad? Y si no, igual nos salvamos de una estafa.
Otro método, doña Anabel, que no quisiera que se nos deje, es el que le mandan por WhatsApp o por correo electrónico un link, un enlace para que llene datos. Entonces las personas se confían y dicen, no le estoy dando la información a nadie por teléfono, la estoy dando directamente a un correo. Eso también es correcto. Enlaces, correos que les lleguen, no hacerlo uno digitar la página a la que uno tiene que entrar, ¿verdad? Si le llegó algo, bueno, usted no dé clic ahí porque lo llevan normalmente a páginas falsas y donde uno cree que está ahí y uno confía y uno digita su clave, su contraseña, ya la captaron, ¿verdad? Y ya ellos, por otro lado, ya están haciendo la estafa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el consejo es digital, donde yo voy a entrar, si es una página, si es compras en línea, o digital, y no entrar por medio de enlaces, ni correos que les manden, ni que siga este link. Definitivamente eso no está aconsejado, es muy riesgoso. Doña Anabel, bueno, usted mencionaba ahora hace algunos minutos también que ustedes trabajan también mucho de la mano con autoridades del OIJ. Pasa mucho que la gente no denuncia, o ya cuando denuncia es muy tarde. Entonces, también contarnos también ese trabajo que ustedes realizan, no solo con la población, sino con autoridades para poder evitar ese tipo de situaciones. Claro, efectivamente, la Cámara ha venido uniendo esfuerzos con otras autoridades del OIJ, el Ministerio Público, el Banco Central, la Superintendencia, porque en esto estamos todos del mismo lado, por proteger a la población, ¿verdad? Entonces, estos esfuerzos conjuntos pues logran mejores resultados si se hacen si sumamos los esfuerzos. Entonces, hemos venido trabajando precisamente en eso. Tenemos una campaña de prevención de fraudes que está en redes, ¿verdad? Donde estamos constantemente, todas las semanas, todos conectados, las entidades bancarias y financieras también, con consejos y tips precisamente de los timos que se presentan. ¿Por qué es este trabajo? Bueno, porque con el OIJ tenemos la realimentación y nos dicen qué timos se están presentando en este momento, ¿verdad? Aunque es una gama, pero hay como oleajes, ¿verdad? Hay temporadas. Que se ponen de moda. Exactamente, entonces nos permiten, entonces los tips van encaminados a contrarrestar lo que está sucediendo. Entonces hacemos un esfuerzo conjunto por alertar a la población y también por tomar medidas preventivas, cada día más medidas para nosotros poder realmente que la población vaya adquiriendo esa cultura de prevención, esa cultura de protección, de que no seamos confiados porque en esto nos puede costar nuestro dinero, ¿verdad? Y poder entonces por esa vía pues ir dándole mayor soporte a la población y tenemos que hacer nuestra tarea nosotros como consumidores, ¿verdad? Eso es muy importante también. Muchísimas gracias, doña Anabel, por habernos acompañado el día de hoy. Encantada, con mucho gusto. Y se nos fue el tiempo volando, pero muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más en el programa Conversamos. Nos vemos otro día.